Buenas tardes. Yo, imitando al profesor Rovira, empezaré diciendo eso de apaguen sus móviles, que dijo ayer José Carlos, aunque la imitación termina aquí, porque como ayer comprobasteis, José Carlos es inimitable. Y además sería absolutamente absurdo tratar de imitarlo. Sin embargo, si digo esto es porque el tema del que voy a hablar, que es un tema que mis alumnos del Máster de Estudios Literarios ya algo conocen, es el tema de las ciudades y la literatura, en el caso de Raúl Zurita, y este tema a mí me llegó a través del profesor Rovira hace ya bastantes años cuando inicié mi tesis doctoral. Y bueno, quería agradecerte, José Carlos, el haberme inculcado esa pasión por este tema de las ciudades y la literatura, porque bien sabes cuánto he disfrutado leyendo este libro, Las ciudades de agua, que es el libro del que os voy a hablar. Es un libro del año 2007 que es el origen, el embrión de este otro libro, Zurita. Bien sabes cuánto he disfrutado leyéndolo bastantes veces más que una, ¿verdad? Que lo he leído varias veces, le he dado muchas vueltas y sabes también cuánto he disfrutado preparando esta conferencia en los últimos 2 meses. Cuando José Carlos me animó a participar con una conferencia en este seminario, la primera reflexión que me hice, habiendo ya dado el sí, fue que tal aceptación era un atrevimiento en toda regla, proponer una lectura de una obra poética delante del poeta. La preocupación pudo acrecentarse más cuando empecé a leer un poco de todo, entrevistas, los libros, por supuesto. Leí en una entrevista a Raúl Zurita una frase suya que considero absolutamente cierta, que es la siguiente: la poesía no se explica. Si bien, claro, tal frase nos deja a los profesores de literatura en una especie de limbo en nuestra pretendida función didáctica de enseñanza de la literatura, y qué decir del crítico, más aún al crítico que trata de explicar el texto poético. En los últimos 2 meses en que puedo decir que he habitado literalmente en la poesía de Zurita, en su acuoso mundo desbordado y desbordante de ríos que se arrojan desde el cielo, cascadas, mares rompientes, cordilleras, cumbres flotantes, mares que son el cielo, cielos que son el océano, cielos espumeando de amor sobre las montañas y ciudades de agua, no he hecho más que pensar en esa acumulación de imágenes que me iban abocando a una compleja profusión de sentidos mientras me repetía: la poesía no se explica. La reflexión ya me llevaba al único planteamiento posible: sugerir la propia lectura, una lectura absolutamente personal. Acatar, en definitiva, algo que Cervantes escribió en su famoso prólogo que dirige al desocupado lector en una cita preciosa. Dice así: le dice al lector, tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor de ella, y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Me encanta eso de estás en tu casa, que dice Cervantes. Estás con toda tu libertad en esta casa, que es este libro, y desde esta mi casa es además, hablar desde esa mi casa es además hablar también desde la propia experiencia como lectora, es decir, desde la acumulación de libros, fragmentos, poemas, textos críticos que uno va almacenando en la memoria y que después van aflorando en cada lectura, estableciendo conexiones irremediables que también en esta conferencia mía van a tener que ver con el arte, la pintura, la arquitectura o incluso con la propia vivencia de las ciudades.
Pensando todo esto estaba cuando también me recomendaron un libro muy interesante que os recomiendo, del profesor francés Pierre Bayard, que se titula Cómo hablar de los libros que no se han leído, aunque no es mi caso en absoluto, lo he leído varias veces, Las ciudades de agua, en el que este profesor plantea una noción muy interesante, que es la de biblioteca interior, que define como sigue. Dice: podríamos denominar biblioteca interior a ese conjunto de libros sobre el cual se construye toda personalidad y sobre la que ésta organiza después su relación con los textos y con los otros. Una biblioteca en que figuran, desde luego, algunos títulos precisos, pero que sobre todo está constituida, como la de Montaigne, por fragmentos de libros olvidados y por libros imaginarios a través de los cuales aprehendemos el mundo. También propone Bayard otra noción estrechamente ligada con esta, que es la de el libro interior, confeccionado, dice, por los fantasmas propios de cada individuo y de nuestras leyendas privadas. El libro interior individual actúa en nuestro deseo de lectura, esto es, en la manera en que buscamos y más tarde leemos libros. Esta forma de leer resulta en un amontonamiento heteróclito de fragmentos de textos remodelados por nuestra imaginación. Bien, en este amontonamiento, la poesía de Zurita se ha posado en el último peldaño de mi experiencia como lectora, y es desde ese peldaño desde el que os voy a hablar de esas ciudades de agua. Pero antes necesito añadir una última, lo prometo, reflexión sobre esta obligatoria introducción a la que yo me he obligado en esta circunstancia de hablar de la poesía de un poeta con el poeta delante de mí. Una última reflexión que en este caso no proviene de mí ni de otro autor, sino del propio Raúl Zurita. En esas estaba cavilando sobre el cómo de esta conferencia, cuando el encuentro con otro texto suyo me ratificó en la perspectiva planteada. Es un ensayo titulado Walt Whitman, camarada nuestro, que comienza así. Tenéis ese fragmento en las fotocopias. Comienza con una cita de Walt Whitman que dice: camarada, hablándole al lector, camarada, tú no estás tocando un libro, estás tocando una persona. Y dice Zurita al respecto: está en el poema Adiós de Walt Whitman y es una de las frases más conmovedoras que se hayan escrito, precisamente porque no es cierta. Yo no toco a Walt Whitman, mejor dicho, aunque alguien como yo, como cada uno de nosotros sus lectores, hubiésemos estado en sus sueños, en el hondor de sus ritmos y versículos, más aún, aunque nos hubiese presagiado exactamente mientras escribía, me refiero incluso a nuestros rasgos físicos, no podríamos abrazarnos a él ni penetrar aunque sea un segundo en su carne viva. La página del libro que leo es esa piel que me impide tocarlo. Es en este sentido que esas dos simples operaciones, la de leer como la de escribir, contienen todo el dramatismo de la existencia. La página del libro es el escenario perfecto de una cita. Todo está dispuesto para que ella se produzca y el lector y el escritor debieran allí encontrarse. No media ningún obstáculo y, a diferencia de lo que sucede en la vida, no existe ninguna posibilidad de retrasos ni de accidentes inoportunos. Sin embargo, justo cuando ese encuentro es inminente, cuando ambos están a punto de tocarse, como si pertenecieran a los espacios opuestos de un espejo, la experiencia del lector y la del escritor divergen alejándose para siempre. En eso radica el patetismo de la emoción literaria. El encuentro, también a diferencia de la vida, jamás llega a realizarse. Es larga, pero he querido leerla porque me parece bellísimo el texto. Nuestra cita, Raúl, en realidad ha tenido lugar en los últimos meses en que yo te leía, pero hoy se materializa en esta otra cita absolutamente inusual, en la que puede que nos desencontremos, en la que yo no sé si llegaré a tocarte, pero en la que quiero dejar constancia de mi deslumbrado encuentro con tus poemas, que efectivamente no se explican porque se sienten demasiado fuerte. De modo que paso ya
a la lectura de las ciudades de agua, si bien, claro, sería imposible abordar el libro completo, con lo cual me voy a centrar solo en algunos poemas, en concreto en la sección de este libro titulada Las ciudades de agua, y en concreto sobre todo en el primer y último poema que abren y cierran esa parte, aunque haré referencia también a algunos poemas más que tenéis en las fotocopias. Quiero comenzar mi propuesta de lectura por lo más elemental, con una petición a todos vosotros de reflexión sobre este título, Las ciudades de agua y su aparente contradicción interna. Para realizar esa reflexión os pido que observemos unos instantes esta imagen que tenemos delante. Se trata de una fotografía del Cerro Santa Lucía en Santiago de Chile, realizada por el fotógrafo Philippe Darricard. Claro, la pregunta ¿es el cerro o es una visión particular del cerro? Claramente es una visión particular del cerro, ¿no? Cuando yo comencé a leer y a releer varias veces Las ciudades de agua, recordé precisamente esta imagen, que es la que me llamó muchísimo la atención la primera vez que subí al Cerro Santa Lucía, desde el cual se ven los edificios acristalados de su centro urbano y cuyos cristales reflejan lo que estamos viendo, la imagen fragmentada del cerro. En aquel año 2000, en que visité Santiago por primera vez, esta otra fue la fotografía que hicimos del edificio colindante al que acabamos de ver, que es este. Fijaros cómo, ¿veis las líneas blancas? Es este que está aquí. Nosotros fotografiamos esta imagen de aquí, ¿no? Lógicamente lo que ha hecho el fotógrafo es ponerle el zoom a esa imagen del edificio reflejando el cerro. Y seguí pensando en el enigma del título, Las ciudades de agua, y en esa aparente contradicción, pues si de algo están hechas las ciudades, en principio diríamos que es de piedra, ¿verdad? Su esencia diríamos que es lo sólido, pero la imagen del cerro en el edificio no hacía más que lanzar la otra cara, la imagen invertida, que a su vez sugiere la idea del opuesto a lo sólido, lo líquido, y entre lo líquido el agua, caracterizada, entre otras cosas, por esa esencia reflectante. Y alguien a mi lado, otro lector de Zurita, me dijo, hablando de estas cosas, es que la ciudad es la gran reflectante. Y fue entonces cuando empecé a caminar por la ciudad y a observar lo que yo interpreto en una primera instancia, solo estoy en una primera instancia, como imagen de ciudades de agua, esa ciudad líquida en todos los reflejos que la mirada distraída extravía, pero que en realidad nos rodean todos los rincones que la conforman, que superponen imágenes y por tanto también vidas aquí y allá, en las vidrieras de un escaparate que están superponiendo vidas sobre vidas, imágenes sobre imágenes, en una barandilla reflejando un edificio, en los charcos o en las calles mojadas por la lluvia, en los cristales de los vehículos o incluso en la superficie de los vehículos reflejando edificios, cielo, en los ventanales de los edificios o en los edificios de cristal que reflejan edificios dentro de edificios, vidas sobre vidas. E incluso en los ojos de quienes buscan estos reflejos. Las ciudades de agua en tus ojos. Es el verso con el que concluyen los 3 poemas de Verás ciudades de agua que anteceden en Zurita a Las ciudades de agua. Los ojos reflejando la vida. Reflejos, en definitiva, que funden en un mismo punto de enfoque varias capas de paisajes que al tiempo pueden ser, insisto, muchas vidas insertas en una misma imagen. La imagen de las ciudades de agua surge, por tanto, de ese mundo de reflejos que acabamos de ver, que evidencia que su esencia no solo es lo sólido, sino también lo líquido, porque si el agua es el elemento primordial, primigenio de la naturaleza,
que produce el reflejo, la ciudad también es de agua, tanto desde su esencia espejeante, ahí tenemos un edificio espejeante, pero también es de agua si ponemos el punto de mira en sus imágenes reflejadas. ¿Veis? Las veis aquí, desdibujadas en todos sus contornos, fragmentadas, borrosas, acuosas, en definitiva. Bien, recordé entonces también un fragmento algo extraviado de mi biblioteca interior, El agua y los sueños, de Gaston Bachelard, un ensayo en el que el filósofo habla de los poetas del agua como sustancia de las ensoñaciones, del pensamiento de las aguas, del agua como un tipo de intimidad, también del agua como un tipo de destino, ya no solamente el vago destino de las imágenes huidizas, sino un destino esencial que sin cesar transforma la sustancia del ser. En la poesía de Zurita creo que bien puede afirmarse que el agua es un tipo muy particular de imaginación e incluso que el agua es un destino. Así aparece en el Canto de los ríos que se aman, así aparece en muchísimos poemas de las ciudades de agua, el agua como un destino. Añadamos, antes de adentrarnos en los poemas, una última reflexión también sobre el título, su plural, las ciudades de agua. El lector bien podría pensar, cuando se encuentra con este título, antes de empezar a leer, que cada poema pueda estar dedicado a una ciudad distinta, que cada poema esté dedicado a cada una de las ciudades, y de ahí el plural. De hecho, en las ciudades de agua aparecen muy diversas ciudades como Berlín, México, Buenos Aires, Valparaíso, Santiago de Chile. Sin embargo, como ahora veremos, el plural aparece en realidad como visión dentro del espacio de una ciudad concreta e incluso desde un espacio como el desierto. Ojalá pueda preguntarle después sobre esas imágenes de ciudades de agua en el desierto en la charla. Creo que ese plural tiene que ver precisamente con esa proyección de imágenes superpuestas, incluso con esa fragmentación que los reflejos producen y que hemos estado viendo, y que además vamos a ver proyectada también como una imagen interior. Y creo que también con esa visión tan novedosa de la ciudad, Zurita está trasladando al espacio poético urbano algo que pertenece a la tradición literaria y artística de todos los tiempos, aunque él lo hace de una forma muy original y muy distinta. El mundo de la imaginación tras el espejo, esa otra realidad imaginaria, interior, que el reflejo abre a la mirada y que ha sido motivo de búsqueda y de reflexión de muchísimos escritores y artistas a lo largo de la historia. He escogido solo algunas. Por ejemplo, el Narciso de Caravaggio, por supuesto las Meninas de Velázquez, con todo su juego de espejos, con todo su juego de reflejarse a sí mismo en el cuadro. He escogido unos cuadros de Escher que me encantan, donde vemos cómo a través del reflejo superpone muchos espacios en un mismo espacio, o cómo hace que el agua disuelva y transforme lo sólido en otra realidad, o proyectando con un espejo una ciudad cuando el espejo en realidad parece que esté dentro de una habitación. Propio Dalí jugó mucho con el espejo y el reflejo, creando, como vemos aquí, una imagen interior. O el espejo falso de Magritte, este ojo reflejando las nubes, reflejando el cielo. Quiero decir con ello que cada uno de ellos ha reflexionado a su manera sobre el reflejo. Zurita creo que crea un mundo propio de reflejos desde su poética de la naturaleza. Cuando uno lee sus paisajes chilenos, se encuentra ese mundo espejeante siempre aquí y allá, porque el agua es un elemento absolutamente constante en los ríos, en las cascadas, en los lagos, en el mar. Pero es curioso, luego cuando llega a la ciudad también el agua es primordial y también llega allí. Desde un ángulo que, en mi experiencia como lectora de ciudades, en la literatura me resulta inédito. Parece como si Zurita trazara otra ciudad invisible, distinta a las que Italo Calvino trazó en su memorable Las ciudades invisibles,
aunque podamos establecer en algún momento algunos parentescos con algunos fragmentos de Calvino, si bien, como decía ayer José Carlos, no voy a hablar en ningún momento de influencias ni de fuentes literarias, sino, como decía él, de perspectivas vivenciales desde la lectura, ¿no? Por ejemplo, Calvino, en un capítulo titulado La ciudad y el cielo, nos habla sobre el laberinto de la ciudad como enigma, como si el laberinto de la ciudad contuviera el enigma de la existencia, y dice lo siguiente: todas las cosas contenidas en la ciudad están comprendidas en el dibujo, dispuestas según sus verdaderas relaciones que escapan a tu ojo distraído por el trajín, la pululación, el gentío. Zurita penetra, a mí me hace penetrar, en otra ciudad invisible, la escondida en los reflejos que la descomponen y la diluyen, convirtiéndose en esas ciudades de agua a través de las cuales el poeta en realidad no se queda en esa mera imagen. Es lo que os quería decir antes. Esto lo pensé en una primera instancia, pero luego estuve reflexionando en qué sentido lo estaba utilizando. Y creo que el sentido es ese mundo de la imaginación tras el espejo al que estaba aludiendo antes. Entonces, creo que nos descubre a través de esa mirada las profundidades del ser, otro lado de las cosas, a través de ese universo espejeante, tiñendo esas ciudades con todas las claves que conforman su poética previa, absolutamente acuosa, como decía antes, en las potentísimas imágenes de la naturaleza chilena. Entre esas claves, ese elemento del agua aparece, como dice Bachelard, como materia irracional, atormentada, misteriosamente viva. Y dice Bachelard, un momento, que esta imagen no era. Dice Bachelard, el agua, agrupando las imágenes, disolviendo las sustancias, ayuda a la imaginación en su tarea de desobjetivización, de asimilación. Aporta también un tipo de sintaxis, una unión continua de las imágenes, un dulce movimiento de estas que hace elevar anclas a la ensoñación aferrada a los objetos. Bien, y además añade Bachelard que el agua tiene la función de empeñarse en hallar detrás de las imágenes que se muestran las imágenes que se ocultan. Ir a la raíz misma de la fuerza imaginante. Eso es lo que yo pienso que se encuentra en las ciudades de agua de Zurita. Llegados a este punto es hora ya de leer el poema 1 de la sección Las ciudades de agua que tenéis en las fotocopias. En el poema 1 quiero que nos fijemos en una oscilación muy clara entre la poetización del escenario urbano fuera y el relato de una historia que ocurre en un espacio interior de la ciudad, en una habitación, y que se nos da a través del recuerdo. He marcado en negrita ese tránsito entre ambos escenarios. Ahora Raúl podrá decirme cómo no ibas a explicar, y lo que estoy al final haciendo es explicar su poesía. A veces no podemos escapar a ello. Bien, leamos el poema. Enteras de agua, las ciudades subían cubriendo el cielo, y los millones de puntos de luz de las ventanas de sus rascacielos se espejeaban como si fuera el mar en la inmensa plataforma del amanecer. No quise despertar a mi compañera de cuarto y recordé que habíamos discutido la noche anterior. Me había dicho que ya estaba viejo para ciertas cosas y me indispuse. El televisor había permanecido encendido y me asomé con el torso desnudo a contemplar la calle. Hacía frío. Abajo 2 hombres reñían. Las ciudades de agua flotaban encima del amanecer y sus reflejos se parecían a esas líneas de luz que el sol proyecta en el fondo de las piscinas. Los hombres se habían alejado empujándose y la calle nuevamente había quedado vacía. Las líneas de luz de los rascacielos suspendidos habían comenzado a ensancharse y la imagen se había vuelto transparente, como
si fueran lágrimas corriendo sobre una inmensa mejilla. Había llorado y tal vez se quedó dormida así, llorando en silencio. Las lágrimas del cielo, pensé, y cerré la ventana entrándome. Incontables reflejos de lágrimas se iban cuajando sobre el cielo, y ahora las ciudades de agua formaban el contorno de una mejilla con lágrimas. Me acerqué a despertarla. Millones de figuras de agua se iban dibujando en las ciudades suspendidas, millones de rostros, de lágrimas, de bocas contraídas que se fundían unas en otras. Eran infinitos puntos de luz ondeando sobre el agua. La desperté. Su cara se reflejaba en el enorme estanque del cielo. ¿Eres tú? Bien, el ya comentado plural del título vemos cómo aparece aquí desde el principio, con ese verso que yo he tomado para el título de mi conferencia. Enteras de agua las ciudades subían, aparecen las ciudades de agua después flotando encima del amanecer. La superposición de escenas, que los reflejos yo creo que potencian, se produce también, casi diría, de forma cinematográfica, con ese ir de la imagen desde la ventana a la imagen de dentro de la habitación, que, como decía, se nos da a través del recuerdo. Esta oscilación sucede hasta que en los últimos versos habéis visto cómo se funden ambos planos, personajes y ciudad, dando lugar a una visión de ese paisaje urbano que a través de la comparación, cuando dice como si fueran lágrimas corriendo por una inmensa mejilla, se convierte en un paisaje interior y finalmente en la representación misma de la imagen de la persona amada llorando. Cuando empieza a decir había llorado y tal vez se quedó dormida así llorando, las lágrimas del cielo, pensé, cerré la ventana, incontables reflejos de lágrimas se iban cuajando sobre el cielo y la ciudad se convierte en esa mejilla llorando. Y entonces hay una fusión total de la imagen urbana con la persona a la que el poeta, el personaje, en principio estaría contemplando. Bien, con la creación de este paisaje interior, el poema reconstruye, aunque desde otro ángulo, una idea fundamental de la escritura de la ciudad en la literatura urbana que parte del siglo XIX, que es la idea de la ciudad como estado de ánimo. Con mis alumnos del máster también hemos hablado bastante de ella. Una idea que tiene su origen en la historia de la literatura, sobre todo en una frase que escribió Enrique Federico Amiel en su diario íntimo, un diario del año 1863, donde Amiel dijo: todo paisaje es un estado del alma. Todo paisaje lo creamos según cómo nos encontramos, ¿no? Y esa máxima después se traslada al ámbito de la ciudad, y toda ciudad es también un estado de ánimo, y así lo plasmaron tantísimos escritores como el propio Baudelaire, Tomás de Quincy, Rodenbach, los escritores del fin de siglo, y después esa idea de ciudad como estado de ánimo se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX desde muy diversas perspectivas, y yo creo ver en la obra de Zurita una nueva perspectiva de esa ciudad como estado de ánimo. Desde esta ciudad que hemos visto convertida en una mejilla con lágrimas, un giro último da también una perspectiva muy novedosa. Fijaros en el final del poema, porque ese giro último nos conduce a un tema que ya hemos comentado en los días previos, cuando ayer mismo surgió en la conferencia de José Carlos, pero el primer día yo le preguntaba a Zurita, le preguntaba a Raúl sobre el título Zurita, y sobre el hecho de cómo a través de ese título él lo que trata es de ir de lo individual a lo colectivo, a lo humano, a la humanidad toda. Y el único camino para llegar a esa humanidad es ir hacia sí mismo. Esa idea de la humanidad toda está aquí también, porque fijaros cómo desde una historia muy personal y muy concreta, que es la que nos está relatando el poema, fijaros cómo al final tenemos un salto hacia la creación de
una especie de multitud o muchedumbre distinta, cuando dice que las gotas de agua, dice, millones de figuras de agua se iban dibujando en las ciudades suspendidas, millones de rostros, de lágrimas, de bocas contraídas que se fundían unas en otras. Con lo cual ha dado ese giro, ese salto, ¿no?, de la historia concreta a una visión en el cielo de la ciudad de esa imagen que ya habíamos visto, por cierto, en El canto de los ríos que se aman, en este otro libro, donde, fijaros, aparece en medio del libro, a ver si lo puedo sacar, aparece en medio del libro esta imagen de las caras en el cielo que vislumbra el poeta en las cumbres de los Andes, que es la que he puesto aquí escaneada. Me parece que lo que hace en este poema es poner esa misma imagen de caras suspendidas en el aire, pero en lugar de las cumbres de los Andes, en el espacio, sobre estas ciudades suspendidas flotando en el inmenso amanecer. En ese canto de los ríos que se aman, por ejemplo, dice el poeta: y nos acabábamos en el cielo, amanecidos, borrosos de nubes, oh sí, mira, como una sonata vaciándose en la aurora, como murales en el cielo, como las muchedumbres de los hombres que se erizaban sintiendo los ríos penetrarlos. Justo antes de que aparezca esta imagen, en el final, el yo poético dice haberse acercado supuestamente a despertar a su compañera, y es en ese momento en que se acerca a ella cuando ocurre ese salto. Bien, y termina el poema además con otra imagen, que es la de tu cara, su cara se reflejaba en el enorme estanque del cielo. Esa cara reflejada en el enorme estanque del cielo bien puede ser una imagen poética interior del rostro de la persona amada en un cielo convertido en estanque. El cielo de Zurita siempre es un mar, es un estanque, es agua, ¿no? Pero hablando de ciudades de ciudades de agua, a mí me gusta también pensar que esta imagen pudiera ser una metáfora del enorme estanque del cielo visto en esa ciudad de agua, esa ciudad reflejante del cielo y por tanto también del rostro de la amada, que pudiera ser otra lectura posible. Persona amada a la que al final pregunta: ¿eres tú? Una interrogante que me lanzó de nuevo a mi libro interior o a mi biblioteca interior, de la que surgió este poema de Antonio Machado, titulado La calle en sombra, que mis alumnos del máster de educación también presentes conocen, de Soledades, en el que Machado proyecta el paisaje también como estado de ánimo. Luego comprenderéis por qué lo he puesto. Dice Machado: la calle en sombra, ocultan los altos caserones el sol que muere, hay ecos de luz en los balcones. ¿No ves en el encanto del mirador florido el óvalo rosado de un rostro conocido? La imagen, tras el vidrio de equívoco reflejo, surge o se apaga como daguerrotipo viejo. Suena en la calle solo el ruido de tu paso, se extinguen lentamente los ecos del ocaso. Oh angustia, pesa y duele el corazón. ¿Es ella? ¿Eres tú? Dice Raúl. Es ella, no puede ser, camina en el azul la estrella. Bueno, este atardecer, en lugar del amanecer de Zurita, es el escenario desde el que Machado, ¿qué es lo que está haciendo? Regresar a la idea del vidrio de equívoco reflejo para crear una ensoñación, para crear un espejismo, que es la imagen de la amada inexistente. Ella no está en el poema, y con ese vidrio de equívoco reflejo crea el espejismo. Regresaré a esta idea para leer el último poema, el 10, que tenéis en las fotocopias. Pero antes quería solo comentaros, no me voy a alargar mucho, lo prometo, solo comentaros algunas ideas que aparecen entre el poema 1 y el 10. Mi idea es que el poema 1 y el poema 10
de la parte Las ciudades de agua, que es un capítulo aquí dentro, cuenta una historia que empieza en ese poema 1 y termina en el 10. Y en medio hay una serie de poemas que nos cuentan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el poema 2, el poema 2 casi no me voy a detener, solo quería enseñaros el principio. Dice: suspendidas, las ciudades de agua emergían tendiéndose sobre la aurora y los reflejos de sus avenidas parecían enormes canales de luz estriando la moratada superficie del cielo. Y a partir de esta imagen, el poeta nos lleva a un mundo de recuerdos. Esta misma técnica no me gusta llamarla, este mismo procedimiento aparece en el resto de poemas también. Me voy a detener un poquito en el poema 3, que lo tenéis también en las fotocopias, en el que se poetiza una vida vacía que se intensifica a través de la imagen de una ciudad vacía. Fijaros en el primer verso, dice: he descendido hasta aquí porque mi vida es vacía. He descendido hasta aquí porque mi vida es vacía. Claro, la simbología del descenso a un mundo tormentoso, se refuerza además con la reiteración del arriba, que viene después, donde están siempre las ciudades de agua, suspendidas, flotando, desde su primera aparición en el poemario, a la que después nos referiremos. El descenso se produce a esa vida, fijaros en el verbo, no es mi vida está vacía, mi vida es vacía. Un verbo al ser con el que yo siento que se potencia la inmensidad de ese vacío, que además se repite, es un verso que se repite a lo largo de todo el poemario como un eje estructural de la obra. Ese verso, mi vida es vacía, aparece aquí y allá. Dice: he descendido hasta aquí porque mi vida es vacía. Arriba, las ciudades de agua han tomado el color inenarrable de la primera mañana y sus contornos brillan como lejanos planetas azulosos. Del yo atormentado, de repente nos lleva a ese arriba donde están las ciudades, planetas azulosos. Por tanto, vamos de nuevo de este acuoso escenario urbano después al capítulo personal, otra vez. Y además desde el recuerdo. Es como si la imagen urbana fuera lo primero y de ahí nos retrotrajera a un mundo de recuerdos. Habíamos bajado con otros grupos en el día ya claro y al final de las escaleras la estación del metro recién estrenado se abría recortando sus paredes de azulejos que reflejan, y casetas de boleterías, fijaros, sin nadie. O sea, que es una ciudad vacía. El descenso interior en esta vida que es vacía se expresa, por tanto, a través de una imagen urbana, un descenso hacia un escenario urbano subterráneo, interior, por tanto, y vacío, como es la imagen del laberinto del metro sin nadie. Por tanto, es que es la ciudad como estado de ánimo totalmente, expresada en toda su magnitud. Sigue el poema. Más abajo, el color azul de los flamantes vagones se espejeaba, igual que un río en las baldosas del suelo. Estamos en las ciudades y los ríos y las cascadas, vamos a ver que están reapareciendo todo el tiempo para crear las imágenes urbanas. Y otra vez el recuerdo. Mi hijo de 1 año me aferraba al cuello y su pelo rojo muy largo en bucles resaltaba en la pequeña cara blanca. La que era entonces mi mujer llevaba una falda a crochet de color violeta que le caía hasta los tobillos e imaginé que la inmensa pared vacía detrás de ella era un desierto o un mar. Imágenes de la naturaleza, de la inmensidad, del vacío también. Nos subimos a uno de los carros y nos bajamos en la última estación. Luego nos volvemos a subir y regresamos. Ese primer día es sin pago, lo acaba de inaugurar Pinochet y es la joya del régimen. Y del realismo de esta escena cotidiana, vamos otra vez hacia la imagen onírica que comienza en el mismo verso. Dice: es un segundo. La imagen se hace añicos
y ahora el pelo rojo se le pegaba a la cara con el sudor, la saliva del chillido y las lágrimas. Su chillido crece y veo que su pelo ha comenzado a ralear. Le digo que aunque no escuche nada, que aunque ahora no oiga nada, se pasa, que ese dolor se pasa. Yo le había rogado a ella con la misma furia, y arriba las nubes cambiaban de formas. La que había sido mi mujer se granula en miles de puntos, igual que el mar sobre la inmensa pared vacía. La imagen granulada de la mujer se expresa a través de esa imagen granulada del mar, como las imágenes granuladas de la ciudad que hemos visto antes. Bien, en los siguientes poemas de esta parte, de nuevo se construye la visión de la ciudad de agua, proyectando el recuerdo. Tenéis ahí los poemas, los podéis leer vosotros con tranquilidad. También vais a ver imágenes de la ciudad expresadas con el mismo procedimiento, como largos ríos blancos deslizándose en la lividez del cielo. Simplemente me quiero ir a la parte final que he marcado, donde el poeta nos ha llevado a un mundo de recuerdos otra vez, y termina el poema diciendo: tus padres también se deshacen mirándote con pena. Arriba, otra vez, arriba, como si fueran inmensos acuarios transparentes. Los acuarios transparentes es la primera imagen de las ciudades de agua que el poeta nos traslada desde el desierto. Arriba, como si fueran inmensos acuarios transparentes, los rascacielos destellaban doblándose en la curvatura azul del cielo. Como vemos, los recuerdos se deshacen como esas imágenes urbanas de contornos imprecisos, combándose, curvándose, fragmentándose. Me detengo ahora un momento en el poema 6, que también tenéis, que nos introduce otra vez en ese mundo. Sobre todo, nada más para comentar que aquí, cuando yo llegué al poema 6, me di cuenta de dónde en principio podía estar. Porque claro, esos grandes rascacielos, yo pensaba, Santiago, bueno, tiene rascacielos, algunos grandes, pero a mí me daba la impresión de grandísima ciudad, ¿no? Y entonces aquí vi al final de este poema: tú estás lejos y yo he comenzado a escribir las ciudades de agua en Berlín. Bien, me interesa también el final del poema 9, en el que se reitera el despertar en esa ciudad de Berlín y se explicita la idea de escenas superpuestas que pueden ser recuerdos, fragmentos de vida yuxtapuestos, que encuentran una metáfora perfecta en las ciudades de agua que he recorrido un poco en imágenes. Por ejemplo, al final del primer fragmento, lo he marcado también, dice: hay infinitas escenas que viven, y en una de ellas alguien que podías haber sido tú siente el aire húmedo y helado golpearle las narices. Y concluye este noveno poema con estos versos que destacan esa yuxtaposición de tiempos y escenarios. Dice en el final: le dije también que después de todo no dejaba de ser extraño ser chileno y no ser un desaparecido. Regreso. En las barriadas las manifestaciones empezaron al oscurecer y duraron varios días. Nos levantamos de la mesa y salimos a la oscuridad. Las noches se han vuelto más frías. Arriba, sobre todos los amaneceres del mundo, las ciudades de agua brillaban. Entonces, aquí, en este final, vemos cómo Zurita nos lleva otra vez de lo particular chileno, de su acontecimiento histórico más trascendente, el golpe del 73, a lo universal, cuando vemos que arriba siempre las ciudades de agua del mundo están siempre arriba brillando. Concluyo con el poema 10, que cierra de forma circular, como os decía antes, el capítulo titulado Las ciudades de agua, puesto que retoma esa historia que había comenzado en el poema 1 y que había concluido con aquella pregunta: ¿eres tú? Que a mí me había recordado, es ella, del poema de Machado, y que ahora se retoma esa historia cuando el amanecer ha concluido y llega el día. Y dice el poema 10:
Suspendidas, las ciudades de agua cubrían ahora por completo el amanecer, y las infinitas líneas de luz de sus reflejos se entrecruzaban sobre la calle que ondeaba suavemente, difusa, como si todavía no pudiese desprenderse de la unanimidad de la noche. Recordé entonces que mientras discutíamos, la imagen muda del televisor iluminaba tu cara como si fuera una estepa o un planeta extraño, y que nuestras voces retumbaban como si vinieran de lejos. Luego vi que dormías. ¿O era yo? No lo sé. Claro, la confusión que en este momento se hace patente alerta sobre la posibilidad de que ella en realidad se hubiera marchado tras la discusión, y que en el poema 1 el poeta la siguiera viendo allí en la habitación, cuando en realidad seguramente pienso que se había ido. Por tanto, sería la idea de que ese universo de reflejos del amanecer produjera la ensoñación, produjera el espejismo o la imagen interior de la persona amada dormida. Y sigue el poema como si de una cámara se tratara, enfocando una escena cotidiana en la que se justaponen dos segundas personas, la primera de las cuales es el yo lírico, la segunda es ella. Dice: ahora corres el cobertor, creo. Ahora corres el cobertor de la cama y te levantas. Pones el calentador de agua, te preparas un café y miras por la ventana hacia la calle. Antes de salir me dices que puedes adivinar lo que yo sueño por las noches y que eso es prueba de tu amor. O sea que ella sí se había marchado. Y después comienza, y después comienza una construcción de la ciudad a través de metáforas de la naturaleza, que son las de su poética previa y que ahora de forma muy original, muy inédita, viran por un nuevo derrotero para filtrarse en el espacio de la urbe y denotar las mismas convulsiones, ondulaciones, tensiones, vibraciones, que son las de sus mares, sus ríos torrenciales, sus cauces anegados, siempre derramándose. Es la naturaleza viva convertida en ciudad lo que tenemos a continuación. Dice: caminas, o sea, él ha salido del edificio, después de tomar el café. Caminas, llegas a la esquina y ves arriba los rascacielos que se van doblando igual que rompientes. Avanzas mirando los números, pero al rato te detienes, vuelves sobre tus pasos y tu cara se espejea en las ciudades de agua agitándose. Cruzas una de las ondeantes calles y sus olas te reflejan multiplicándote en incontables puntos de luz, en incontables fragmentos que vibran cada vez más fuerte sobre las encrespadas superficies de agua. La imagen del televisor iluminaba tu mejilla mojada y eran millones de planetas anegados, de estepas sumergidas, de praderas chorreantes. Finalmente reconoces el edificio que ondea furiosamente y ves las ladeadas lagunas, los inclinados lagos del cielo deslizándose como lágrimas. Entras, subes saltando las escaleras y llegas a la puerta, la golpeas. ¿Eres tú, P.W.? Bueno, tras esta carrera desesperada por esta ciudad hecha de naturaleza, en la que se retoma esa escena del llanto del poema 1, poetizada ahora con esta bellísima imagen de los lagos del cielo deslizándose como lágrimas, el poema y las ciudades de agua se cierran con la reiteración de aquella pregunta del poema 1, a la que ahora se añaden estas siglas, P.W., Paulina Wirth. Y también se añade algo más, la respuesta final, que aquí en las fotocopias queda muy mal porque está ahí suelta, pero que en el libro es preciosa porque forma un poema en sí mismo. Hay una página en blanco donde pone sí, dice, es la respuesta. Bien, estas ciudades de agua, y termino, que están en el origen de Zurita, del libro Zurita, quiero decir, pasaron a formar parte del libro con algunas variantes, pero en el volumen, el último, el del 2011, encontramos también otras ciudades diversas. Algunas de ellas surgieron ayer en la conferencia de José Carlos. Si bien la idea de ciudades de agua aparece aquí y allá a lo largo de sus páginas.
iba a concluir con la lectura de un último poema, Los Españoles, 1974, pero casi prefiero que lo lea después Raúl. ¿Verdad? ¿Que lo leo? ¿Sí, lo leo? Sí, no me paso con el tiempo, que si no José Carlos me fulmina. A ver, dice, el paso del mar ha comenzado a ascender y arriba, recortándose entre los dos murallones de agua que lo flanquean, la franja del cielo muestra el leve tinte rosáceo que han tomado las estrellas. A 500 metros de Los Españoles, 1974, que es una dirección, un inciso muy especial de Santiago de Chile, por cierto, donde vivo, cortando completamente el paso entre los murallones de agua, se abre el abismo como un tajo y 1000 metros más allá, cayendo por el otro lado de él como si el mismo mar se doblara dentro del mar, las cataratas se precipitan mundo abajo, infinitas, destellando. Son las cataratas del Pacífico. La neblina que forman sus pulverizadas espumas sube fundiéndose con el cielo estrellado, y lloro mirando mis restos flotar en la niebla. Me digo entonces que tú y yo nos encontraremos en los próximos cantos, que nos encontraremos en las ciudades de agua, después de que los boteros de la noche emerjan dibujándose sobre la aurora y la luz ilumine nuestros cuerpos muertos en la olla sangrante del amanecer. Te arropas entonces girando en la cama y dormida buscas a tientas mi mano, mientras que al fondo, a solo unas cuadras de nuestro sueño PW, las cataratas del Pacífico se precipitan mundo abajo bramando. Claro, dice, tú y yo nos encontraremos en los próximos cantos, nos encontraremos en las ciudades de agua. Este poema está a mitad del libro y las ciudades de agua está bastante después. Y Bachelard había escrito, desaparecer en el agua profunda o desaparecer en un horizonte lejano, asociarse a la profundidad o a la infinitud. Tal es el destino humano que busca su imagen en el destino de las aguas. Tal es para mí el sentido que estas ciudades de agua poseen en este poema, como en general en este libro, en que también encontramos ciudades de sed, ciudades arrasadas, ciudades trituradas, sobre las que me encantaría detenerme y sobre las que quiero preguntar después a Raúl, como también me encantaría haberme podido detener más sobre la nueva multitud o muchedumbre que Zurita crea en su obra. Antes la hemos visto en el cielo de la ciudad, en el cielo de los Andes. Es una nueva multitud o muchedumbre que a veces es esta que estamos viendo, la de los desaparecidos de la dictadura, pero a veces también es la muchedumbre de las cumbres de los Andes, por ejemplo, que aparecen esas cumbres convertidas en seres humanos muchísimas veces, como los ríos también aparecen convertidos en seres humanos, y que ven llegar al Pacífico para posarse sobre esas cumbres y concluir espumeando de amor sobre las montañas. Pero tenemos que escuchar al poeta, y esas otras ciudades y esas otras muchedumbres, esas nuevas muchedumbres, las reservo para el capítulo 2 de mi libro interior zuritiano, que podría titular, por ejemplo, Intentando tocar a Raúl Zurita, aunque al escribirlo me quedaría solo, por supuesto, en el intento. Gracias.